Buenas tardes a todos. El día de hoy les voy a explicar la clase correspondiente al día martes, el pasado martes que realizamos el parcial. La clase es un tema nuevo, un tema de mucha importancia dentro de la asignatura y requiere que el estudiante preste especial atención, principalmente porque vamos a empezar a ver lo que son proyecciones de objetos en tres dimensiones y los diferentes métodos de representación gráfica bidimensional. Y eso requiere que el estudiante haga mucho uso de la imaginación, que aprenda a manejar las vistas y sobre todo que aprenda a manejar los términos nuevos que vamos a ver. El contenido del curso, del módulo, perdón, se divide en 9 ítems. Primero vamos a ver la parte general de lo que es el dibujo de proyecciones desde un punto de vista de más que nada de conceptos. Vamos a ver conceptos nuevos, vamos a ver cómo eso se liga con lo que hemos visto anteriormente. Vamos a ver ilustraciones de vistas que son o que corresponden a las diferentes formas para ver los objetos desde diferentes puntos en el espacio. Vamos a analizar planos de proyección, que son superficies imaginarias donde se van a proyectar los diferentes lados de cada objeto. Vamos a trabajar tres vistas básicas: la vista horizontal, la vista vertical y la vista de perfil para dibujar objetos. Vamos a calcular dimensiones de objetos y quizás cálculo de áreas a partir de las distancias que resulten del dibujar un objeto en algunas de las tres vistas que mencioné anteriormente. Como los objetos en tres dimensiones poseen vértices, estos vértices que, hablando tridimensionalmente, poseen coordenadas. Y esas coordenadas vamos a analizarlas para hacer dibujos de proyecciones a partir de coordenadas locales de cada uno de los vértices de un objeto. Vamos a hablar acerca de la línea de Dirichlet, su uso primordial. eh, Vamos a ver cómo está compuesta, qué tipo de línea es la que genera una línea de Dirichlet y la importancia de su uso correcto. Finalmente, para terminar el módulo, vamos a hacer problemas de lo que es determinación de vistas faltantes. A partir de dos vistas, yo les voy a solicitar a ustedes que me dibujen una vista faltante mediante el uso de la técnica de proyecciones y el uso de la línea de Dirichlet. El objetivo primordial de este módulo es que el estudiante pueda realizar trazos en vistas ortogonales y pueda proyectar sólidos. Recuerden que un sólido es un objeto que tiene un valor tridimensional, pero que yo lo puedo llegar a proyectar en dos dimensiones. Vamos a localizar puntos o vértices en el espacio y vamos también a trabajar con proyecciones tridimensionales. La parte medular de lo que estamos viendo en estos momentos radica en lo siguiente. Todos los cuerpos espacialmente ocupan un espacio, tienen un volumen definido y una geometría definida. Pero la forma como uno pueda visualizar un objeto que está en tres dimensiones depende del punto donde uno esté observando al objeto. Y en base a eso tenemos tres componentes primordiales en el análisis de las proyecciones de objetos sólidos. Primero que nada, debe existir un observador, una persona, que está ubicado a una distancia de ese sólido que está viendo. Debe existir un objeto que tenga una forma geométrica definida. Y lo que hace el dibujo técnico a partir de estos dos componentes es que permite el trazo o dibujo de un sólido desde los diferentes puntos en los que un
observador lo puede ver. Por ejemplo, el caso de este camión, un observador que se pare desde su lado derecho lo va a ver en este sentido. Y si un observador se para a mirar este camión a través de su parte frontal, lo va a ver de esta forma. Y si un observador se para en la parte superior, va a ver esta forma. Pongamos un ejemplo bastante sencillo. Si yo estoy parado en la parte superior del camión, a una distancia definida, al estar parado justamente sobre el camión, se me hace imposible visualizar las ruedas de este. Si yo estoy en la parte frontal, visualizando el camión parado desde la parte frontal, se me va a dificultar ver la parte superior de su vagón. Lo mismo sucede que si estoy en la parte derecha. Si el observador está del lado derecho, al mirar al objeto, que es el camión, no va a poder visualizar la parte superior de su vagón. En conclusión, para poder plasmar un objeto que está en 3 dimensiones, en este caso el camión, el observador tiene que pararse en 3 puntos distintos para poder ver a partir de diferentes puntos la geometría completa del camión. Y en la parte inferior tenemos cómo el observador visualiza al objeto si él se parara frente al camión, lo ve así. Si el observador se para desde el lado derecho, lo ve así como está en esta imagen. Y si el observador se para en la parte superior del camión a ver el objeto, lo va a ver en esta forma. Y a estos 3 dibujos que están en la parte inferior y en la parte derecha de la imagen, se le conoce como proyecciones de un objeto. Y las proyecciones de un objeto no son más que el conjunto de representaciones en 2 dimensiones a partir de un objeto que sabemos que está en 3 dimensiones. Por ejemplo, aquí tengo la vista de la derecha, tengo la vista frontal y tengo la vista superior. En dibujo técnico, a la vista que se le da un sólido o un objeto desde el lado derecho, es decir, a esta vista, se le conoce como vista de perfil. Mientras que cuando un objeto se ve desde su parte frontal, como está aquí el observador, entonces a esta vista se le llama vista vertical o vista frontal. Si el observador está en la parte superior y observa esto, a esta vista se le llama vista de planta o vista horizontal. Resumiendo, tenemos varias componentes que entran en juego en un análisis de proyección. El objeto como tal, tenemos el observador, tenemos las proyectantes, que son estas líneas imaginarias que sirven para dibujar o plasmar al objeto en el plano que estoy dibujando, y tenemos lo que se conoce como superficie de proyección, que es el área oscura que estoy señalando y que corresponde a la proyección de ese sólido. Por ejemplo, en el caso del camión, la superficie de proyección desde el lado derecho sería todo esto, sería la superficie de proyección. En la vista superior o la vista de planta, que también se le conoce como vista horizontal, esta sería la superficie de proyección, y en la vista frontal o vertical sería esta la superficie de proyección. Aquí está lo que les mencionaba. Si el punto de observación está en la parte frontal del objeto, la línea proyectante que va hacia el sólido permite verlo de esta manera. Si el punto de observación está en la parte superior, la línea de proyectante va en sentido vertical sobre el sólido, lo permite ver de esta manera. Si el punto de observación está del lado derecho, las líneas proyectantes
van en sentido horizontal hacia el sólido y lo van a permitir ver de esta manera. Bien, como ustedes son del área de operaciones marítimas y portuarias, me llamó la atención y me gustaría mostrarles para que vayan teniendo una idea de cómo se trata este tema de las proyecciones con respecto al tema de una embarcación. Esto que están viendo en el lado derecho es un dibujo tridimensional de un cuerpo sólido, de un objeto, y este dibujo se conoce en dibujo técnico como isométrico, porque permite ver los tres ejes coordenados. Y cuando hablo de los tres ejes coordenados, me refiero al eje X, al eje Y y al eje Z. Este objeto, que es una embarcación, lo puedo ver desde la parte frontal para ver lo que se conoce como proa, que es esta zona, es lo que están viendo aquí. Lo puedo ver en su parte posterior, donde se va a visualizar lo que es la popa, que es la parte trasera. Lo puedo ver en sentido longitudinal, de derecha hacia el sólido, y esto es una vista de perfil. Acá está la proa, que es la parte delantera, y acá está la popa, que es la parte trasera. Y esto que están viendo acá es una vista inferior, es decir, que si el punto de observación estuviera en la parte inferior y las líneas proyectantes fuesen hacia arriba, entonces lo vamos a ver a ese objeto de esta manera. El punto de observación es el que define todo. A partir de donde yo estoy parado, yo puedo ver de diferentes formas al objeto que estoy analizando. La superficie de proyección, primero que nada, es un plano. ¿Y qué es un plano? Como pueden ver, la parte que estoy señalando, podemos definir a un plano como una superficie. En el caso de ustedes, su plano de trabajo va a ser su lámina. Esa hoja de tamaño 8,5 por 14 va a ser su plano o su superficie de proyección. Y se le llama superficie de proyección, ¿por qué? Porque sobre ese plano o sobre esa hoja es donde usted va a proyectar cada uno de los vértices del sólido para dibujarlo. Y esa proyección se hace a través de líneas guías que se conocen como proyectantes. Ahora bien, ¿qué sucede? Como un sólido o un objeto tiene componentes en tres dimensiones, es decir, X, Y y Z, tenemos que utilizar tres planos para poder ver completamente un sólido. Por eso nosotros vamos a utilizar el plano vertical o vista frontal, que me permite ver la parte delantera del sólido, la vista horizontal o la vista de planta para ver la parte superior del sólido, y vamos a utilizar la vista de perfil para ver la parte lateral del sólido. Al tener esas tres vistas o tres superficies de proyección, vamos a poder ver completamente el objeto y poder imaginarnos cómo es ese objeto en la vida real, cómo es en su realidad, en tres dimensiones. Por eso vamos a necesitar tres superficies o planos de proyección. Cuando hablamos de términos de proyecciones, tenemos que iniciar hablando de las clasificaciones de las proyecciones. Porque bien se sabe que una proyección es la representación de algo que está en tres dimensiones llevado a una vista en dos dimensiones para facilitar la visualización por parte de la persona que está analizando el plano, del dueño que está leyendo el plano, de aquel trabajador que está leyendo el plano. Todo lo que se va a hacer o que está hecho en tres dimensiones
se puede representar en dos dimensiones por medio de una proyección. En base a eso tenemos dos tipos de proyecciones. Tenemos las proyecciones ortogonales y las proyecciones cilíndricas. Las proyecciones cilíndricas no las vamos a analizar, porque las proyecciones cilíndricas se analizan desde el punto de vista analítico, es decir, por medio de ecuaciones matemáticas, y eso lo ven los estudiantes de ingeniería. En el tema de proyecciones ortogonales, allí sí vamos a hacer énfasis, porque las proyecciones ortogonales son más fáciles de analizar geométricamente, como lo pueden ver en estas imágenes de la diapositiva. Las proyecciones ortogonales, tenemos tres tipos de proyecciones ortogonales. Tenemos que las proyecciones ortogonales se clasifican en proyección acotada, proyección de múltiples vistas y proyección axonométrica. Y vamos a empezar a definir cada una de ellas para que quede bien claro cuál es su uso, cuáles son sus ventajas, cuáles son sus desventajas, cuándo se aplican y cuándo no se aplican. Las proyecciones acotadas, como su nombre lo dice, lo que hacen es que representan en dos dimensiones los cambios que se dan en un objeto tridimensional y lo hacen mediante contornos que generalmente son irregulares y que van acompañados de un número que identifica o que nombra esa medición que se está haciendo. Por ejemplo, aquí tenemos en esta imagen algo que se conoce como curvas de nivel, que es o que son la representación por excelencia de la superficie del terreno. Cuando tengo un relieve tridimensional, como si fuese una montaña, yo puedo establecer múltiples cortes totalmente horizontales a esta superficie y cada corte va a generar un contorno que se va a manifestar en una elevación definida. Esto lo ven mucho en el área de topografía. La proyección axonométrica es bastante parecida a la múltiple porque utiliza líneas proyectantes, pero ¿en qué se diferencia la proyección axonométrica de la proyección de múltiples vistas? Se diferencia en que la proyección axonométrica solamente genera un plano o superficie de vista. Además de eso, la proyección axonométrica no posee ninguna arista o ninguna distancia de los objetos que sea paralela al sólido o superficie, al plano o superficie de proyección. Mientras que en la proyección de múltiples vistas, generalmente existen aristas paralelas a las superficies de proyección. De estas tres tipos de proyecciones, en dibujo técnico vamos a ver la proyección de múltiples vistas. Y si ustedes observan este sólido que está aquí en la imagen, tenemos tres planos o tres superficies o vistas con las que puedo ver ese objeto. Tengo la primera vista que está en la parte superior, que se conoce como vista horizontal. Tengo la segunda vista, que es esta que está aquí, que se conoce como vista vertical o vista frontal. Y acá tengo la vista de perfil. Como estas tres vistas pertenecen a tres planos de proyección, yo los puedo plasmar en una sola hoja, en una sola lámina, mediante el uso de líneas de proyectantes que conecten a las tres. Y vamos a ver cómo se hace eso en las próximas diapositivas. Aquí está la definición de proyección acotada. Aquí está lo que les comentaba de que son proyecciones que se aplican a los que son objetos regulares. Por ejemplo, cada vez que usted vaya a ver la vista de planta del plano del techo de una vivienda, de una edificación, se debe utilizar una proyección de tipo acotada para dibujar el plano. Cada vez que usted vaya a ver la parte superior, la vista superior de los puentes, de acueductos,
carreteras, topografías, lo que es delimitación de terrenos, de proyectos, también van a trabajar con proyecciones acotadas. Aquí les traigo un ejemplo de proyección acotada. Esto es un mapa de una parte de la República de Panamá y en este mapa lo que se muestra es la variación de la precipitación anualmente. Como ustedes pueden ver, los colores que tienden a ser amarillos son niveles intermedios, pero acá tengo niveles bajos en todo lo que es la zona pacífica de Panamá. Zona con el orden de entre 2000 a 2500. Pero lo que más nos interesa aquí para efectos de dibujo técnico es esos contornos irregulares que tienen un pequeño texto que indica el rango de elevación en el caso de la topografía o el rango del valor que se desea. Esa es la proyección acotada, que en este curso no vamos a trabajar, pero sí me gustaría que tengan conocimiento de ella porque van a ver en su vida profesional diferentes tipos de mapas, de planos que se basan a partir de una proyección de este tipo. La proyección axonométrica, recuerden que la proyección axonométrica, el plano o el objeto no es paralelo al plano de dibujo en ninguna de sus partes. En base a eso vamos a tener proyecciones de tipo isométricas, que es un tema que viene posterior a este que estamos dando. Dibujar objetos en 3 dimensiones de tipo isométricos, proyecciones dimétricas y trimétricas. Y la proyección trimétrica, que no la vamos a ver en dibujo técnico, ni la dimétrica tampoco. Solamente vamos a ver proyecciones isométricas, proyecciones oblicuas y proyecciones ortogonales que corresponden a proyecciones de múltiples vistas. Aquí vamos a ver en estos momentos un ejemplo de una proyección axonométrica. En este dibujo del lado izquierdo se le da al estudiante, digamos que esto es un ejemplo de un parcial o de una tarea, se le da la vista frontal o vista vertical y yo voy mencionando los términos con la intención de que ustedes se los vayan aprendiendo. La vista la vista vertical o la vista frontal que corresponde a, una línea, a una proyección desde esta zona hacia el sólido, que es esto. Les doy la vista horizontal o de planta, que es esta que está en esta zona, y le doy la vista de perfil, que es la que está en esta zona. Estas 3 vistas que están acá, que corresponden al plano vertical, plano horizontal y plano de perfil, a partir de esas 3 vistas yo puedo dibujar un objeto en 3 dimensiones. Y ese objeto que está dibujado aquí se conoce como isométrico. Y vamos a aprender a dibujarlo en este módulo. Proyección de múltiples vistas. Esto es la representación de un sólido mediante 3 planos. Y tenemos el plano lateral, que es el que estoy señalando. Tenemos el plano frontal y tenemos el plano horizontal o de planta. Observen las flechas. Esas flechas indican las líneas de las proyectantes, que son las líneas de la visión que permiten ver a un objeto cuando uno se para desde la parte frontal de él, desde la parte derecha o desde la parte superior. Y siempre recuerden que hagamos referencia a la palabra planos vertical, plano horizontal y plano de perfil. Quiero que se imaginen estos rectángulos, porque realmente en un plano, en una superficie plana, es donde se plasma la proyección de un objeto solo. Aquí tenemos un ejemplo de una proyección de múltiples vistas. Es el ejemplo anterior. Aquí está. Entonces,
Realmente, si a ese sólido, vamos a imaginarnos esto para poder entender de una mejor manera, si a ese sólido yo lo introduzco, digamos, como de un cubo, como si fuese una cajeta, y a esa cajeta yo la despliego cada uno de sus lados, obtengo esto que está acá abajo. Tengo un conjunto de 5 planos que rodean al sólido. El plano E, el plano A, el plano D, el plano B, el plano C y el plano F. Realmente nosotros no vamos a dibujar los 5 planos porque hay unos planos que dependen de otros. Nosotros en vistas ortogonales solamente vamos a dibujar 3 planos. Y los 3 planos que vamos a dibujar es el plano A, que corresponde a lo que se conoce como una vista de perfil o plano de perfil, y que se dibuja a partir de la proyección de ese sólido, como si yo estuviese parado en esta zona mirando hacia allá. Al pararme yo en esta zona, al pararse el observador en esta zona, las líneas de proyección o proyectantes van a atravesar el sólido y van a quedar marcadas en el plano. Y eso es lo que usted va a dibujar. La vista vertical o frontal corresponde al plano C. ¿Por qué? Porque el plano C surge de la proyección de este objeto si el observador está en esta zona. Si el observador está en esta zona, las líneas proyectantes viajan hacia él, lo intersectan y solamente se van a reflejar sobre el plano C los vértices para que uno lo pueda entonces dibujar. La vista horizontal o la vista de planta es este plano que está en la parte inferior y que corresponde al dibujo de la proyección de este objeto, imaginándonos como si un observador estuviese en la parte superior mirando hacia abajo. Si el observador está acá y mira hacia abajo, las líneas proyectantes chocan el sólido y se permite lo que es el dibujo de los vértices sobre ese plano. Aquí está lo que les comentaba. Estas líneas, que son líneas guía, son las líneas proyectantes. En este caso, el observador está por acá, él observa, esta es la línea de visión y proyecta los vértices del objeto hacia ese plano que representaría en este caso a su lámina. Aquí les traigo un ejemplo y quiero que lo vean bastante bien para que se empiecen a adentrar más en el tema este de proyecciones. Y quiero que vean este sólido. Este es el sólido que está representado en estas 3 vistas. Ese sólido yo le he colocado a cada vértice un nombre para que ustedes lo puedan identificar al momento de dibujar. Imaginémonos que este sólido yo lo quiero dibujar en la vista vertical. Observe que aquí dice vertical. Esto es la vista vertical. Todo este rectángulo corresponde a la vista vertical o plano vertical. Toda esta zona que estoy señalando corresponde al plano horizontal y toda esta zona que estoy señalando corresponde al plano de perfil. Apréndanselo siempre de esta manera: vertical, horizontal y perfil. ¿Por qué este plano de acá arriba se llama plano horizontal? Se llama plano horizontal porque permite medir puras distancias horizontales. El plano de acá se mide plano vertical porque permite medir puras distancias verticales. Acá tengo la vista de perfil y quiero que aprendan a imaginarse un sólido o un objeto en estas vistas. Por ejemplo, si ustedes se paran en el punto A y hacen un recorrido hasta D, luego hasta F, luego a E y luego regresan a A, pueden observar que esto forma un rectángulo. Ese rectángulo, si yo me paro en esta zona y miro el objeto hacia allá, aquí está el observador, estas son las líneas proyectantes o líneas de observación, voy a estar parado al frente del objeto. Es decir, que voy a obtener
una vista frontal o vertical. Si yo me voy a la vista frontal, que también se conoce como vista vertical, puedo localizar enseguida al rectángulo del que le estoy hablando, que es el rectángulo ADFE. Y observen qué sucede con esta rampa. Le llamamos rampa porque es una superficie plana que está inclinada, que está conformada por los vértices K, F, G y el vértice I. Eso forma un rectángulo. Si yo me paro acá, por aquí está el observador, y mira al objeto en este sentido, ese rectángulo lo debe visualizar. Y aquí está. K, F, G y I. Pero ¿qué pasa con este rectángulo que está aquí, que estoy señalando en este momento? Que corresponde a ese punto, al punto I y al punto G. Si yo me paro por acá y miro hacia el objeto, ese triángulo no lo voy a visualizar y es el que está en esta zona. ¿Por qué? Porque aquí sí es visible porque está en 3 dimensiones, pero cuando lo llevo acá queda una vista de filo, no se ve. Sin embargo, si el observador se para aquí y mira al objeto, ese triángulo que va desde este punto al punto I y al punto H, ese triángulo sí es visible y aquí es este que está aquí. Lo mismo acá en la parte superior, el cuadrado que se forma entre I, K y J, este cuadrado, si el observador está por acá y mira hacia abajo, él lo va a ver y aquí está, el punto I, el punto J y el punto K. De igual manera va a visualizar las dos rampas, aquí hay una y acá está la otra, y aquí este pequeño cuadrado que es plano, que es horizontal, es este que está aquí. Al inicio puede resultar un poco difícil imaginarse el sólido dibujado en estas 3 vistas, y es por ello que 2 láminas corresponden a esa actividad, donde se le suministra a usted el isométrico o la vista en 3 dimensiones del objeto y usted debe determinar cuál de los diagramas o planos vertical, horizontal y de perfil corresponden a ese objeto sólido para poner en práctica esa parte de la imaginación. Ahora vamos a hablar de cómo se dibujan las 3 vistas. Para que usted pueda dibujar los objetos en los planos, ya sea en el plano vertical, obsérvese que se denota con la letra V, en el plano horizontal que se denota con la letra H, y por acá quedaría el plano de perfil que me aparece en esta imagen, que se denota con la letra P. Para dibujar eso, usted debe conocer ya sea las coordenadas de los vértices de esos objetos o debe tener una vista de referencia para hacer proyecciones. Y cuando estas líneas que ven que son como grises, esas líneas son líneas guía que corresponden a la proyección de los vértices. Por ejemplo, aquí tengo un vértice A. Si ese vértice A yo lo quiero dibujar en la vista horizontal, yo me paro aquí con mi escuadra y trazo una proyección hacia arriba hasta encontrar el punto A. ¿Y cuál es la principal característica de todas esas líneas proyectantes? Que deben medir 90 grados con respecto al eje de bisagra. Y el eje de bisagra es aquel que divide la vista horizontal de la vista vertical. Y por aquí debe existir otro eje de bisagra, como podemos ver en el ejemplo anterior, este eje de bisagra. ¿Por qué? Porque este eje de bisagra divide la vista de perfil de la vista horizontal. Y esta línea inclinada se conoce como línea de Inglete, que es la que vamos a ver en las próximas diapositivas. Esta línea inclinada. Esa línea inclinada y los ejes de bisagra tienen otra característica particular y es el tipo de línea que representa. Al inicio del curso nosotros vimos una línea que se llama línea de corte, que es una línea que tiene buen espesor y tiene
una cierta segmentación a lo largo de ella, como lo pueden ver acá en el dibujo. Así que en el salón y en sus láminas vamos a evaluar bastante ese criterio con la intención de que se sigan las indicaciones al momento de trazar una línea de corte para representar un eje de bisagra o un eje de inglete. A continuación voy a explicar cómo se hacen las proyecciones para dibujar objetos en las tres vistas, en la vista vertical, la vista horizontal y en la vista de perfil. A continuación voy a explicar un ejemplo de cómo dibujar las diferentes vistas de un objeto. Aquí tenemos el ejemplo. Primero vamos a identificar lo que tenemos. Tenemos el espacio de trabajo que está definido por su lámina, los límites de su lámina. Tenemos en esta zona que estoy señalando a la vista horizontal, y yo siempre hago referencia a esto porque es importante que ustedes se las aprendan. En esta zona se encuentra la vista vertical y en el lado derecho se encuentra la vista de perfil. Tenemos un objeto que queremos dibujar, que es un triángulo que está en el espacio. Y ese triángulo ya está dibujado tanto en la vista vertical como en la vista horizontal. Como pueden ver, ese triángulo tiene tres vértices, un vértice A, un vértice B y un vértice C. Pero además de eso, hay tres líneas que son líneas guías que van desde la vista vertical hacia la vista horizontal. Esas tres líneas que van desde la vista vertical hacia la vista horizontal son las líneas que en la presentación yo les había comentado que se llaman proyectantes, porque son líneas que lo que hacen es que proyectan de una vista a otra los vértices de un objeto. En este caso tengo tres vértices, por lo tanto tengo tres proyectantes. ¿Cuáles son las dos características que deben tener esas líneas proyectantes? Bien, como les iba diciendo, las características de las líneas proyectantes son dos. La primera es que son líneas guías. Y la segunda característica es que se trazan perpendicularmente a los ejes de bisagra. Es decir, que si este es mi eje de bisagra horizontal, este que estoy señalando, las líneas guía que yo voy a trazar todas deben medir 90 grados. Y eso ustedes lo van a hacer con sus escuadras. Con la escuadra fija y la escuadra móvil van desplazando de un lado al otro hasta que van trazando todas las proyectantes. La proyección que aparece en pantalla solamente se hizo desde el plano vertical hacia el plano horizontal. ¿Y qué es lo que se pide en este problema? En este problema lo que se pide es dibujar la vista de perfil. Eso es lo que se pide en este problema. Bien, cuando me dicen que quieren que yo dibuje la vista de perfil, me están diciendo que yo dibuje esta zona que estoy señalando. Porque aquí tengo una proyección del triángulo, acá tengo otra. Y para dibujar la vista de perfil debo hacer proyecciones desde la vista horizontal hacia el inglete y desde la vista vertical hacia la vista de perfil. De la siguiente manera. Recuerden que debo trabajar las proyectantes en líneas guías. Aquí está. Las proyectantes
que salen del plano vertical hacia el plano de perfil deben ser horizontales. Las proyectantes que salen del plano horizontal hacia el inglete deben ser horizontales también. Así que yo voy a dibujar una línea aquí de referencia. Esa línea debe ser horizontal. Ustedes lo van a hacer con sus escuadras. Se van a parar con la escuadra sobre el punto B y van a trazar una línea que sea paralela al eje de bisagra y que mida 90 grados con respecto al eje del plano de perfil. Esa línea ustedes la deben replicar con el uso de las escuadras para el vértice C y para el vértice A. Obsérvese que al trazar las tres proyectantes desde el plano vertical hacia el plano de perfil, estas líneas deben abarcar gran parte del plano de perfil y deben ser líneas guías. Lo mismo voy a hacer para la vista horizontal. Voy a dibujar proyectantes totalmente paralelas al eje horizontal. Me paro con la escuadra sobre el punto B, trazo una línea horizontal, luego con la escuadra fija y la escuadra móvil repito el proceso para el punto A. Ahora tengo 6 líneas proyectantes que están dentro de la zona de la vista de perfil. Pero hay algo que sucede cuando las líneas proyectantes tocan al inglete. Y es que las líneas proyectantes al tocar el inglete van a girar 90 grados. Y esto es importante que lo tengan bien claro. Cada vez que una línea de proyección va a chocar o choca al inglete, automáticamente gira 90 grados. ¿Qué quiere decir eso? Que esta porción de líneas que acabo de borrar no nos interesa por el momento. A mí me interesa es llevar esta proyección de B hasta el inglete y posteriormente girar 90 grados hacia abajo. Llevar la proyección de A hasta el inglete y girar 90 grados hacia abajo. Llevar la proyección de C hasta el inglete y girar 90 grados hacia abajo. Eso se hace con la escuadra. Usted se para con la escuadra fija, totalmente paralela al eje de perfil, y la móvil la desplaza hasta ese punto de intersección y va a dibujar las tres líneas guías correspondientes, esas tres líneas guías verticales correspondientes a la proyección que se hizo del punto C, del punto A y del punto B. Así que hasta el momento, resumiendo, hemos hecho 3 proyectantes a partir de la vista vertical hacia el plano de perfil. Hemos hecho 3 proyectantes a partir de la vista horizontal hacia el inglete, y cuando chocan al inglete, esas 3 proyectantes giran 90 grados hacia la vista de perfil. Ahora bien, observen algo. El punto B en la vista horizontal tiene una proyectante y después giró 90 grados. El punto B en la vista vertical también tiene su proyectante. Y dentro de la vista de perfil, esas proyectantes que surgieron de la vista horizontal y las proyectantes que surgieron de la vista vertical se unen en un punto en común. Y ese punto en común, que es el que estoy señalando en estos momentos, representa al vértice B dentro de la vista de perfil. Lo mismo sucede para el punto C. Observen que el punto C en la vista horizontal tiene su proyectante, al chocar el inglete giró 90 grados, pero que ese punto C en la vista vertical también tiene su línea proyectante, y el punto donde se unen esas dos proyectantes corresponde al punto C dentro de la vista de perfil. Finalmente hacemos el mismo proceso para el punto número A. El punto A, aquí está el punto A,
en la vista horizontal, aquí está la proyectante que llega al inglete y luego gira 90 grados. En la vista vertical, aquí tenemos al punto A, esta es la proyectante, y el punto donde se unen ambas proyectantes es el punto que corresponde al vértice en A. En estos momentos tengo los tres vértices del triángulo ABC localizados en la vista de perfil. Ahora los tengo que unir. Si usted observa, son líneas visibles, tanto en la vista vertical como en la vista horizontal. Por lo tanto, esas aristas las voy a dibujar en línea visible. Y sería algo así. De esa manera, culmino mi problema y tengo las tres vistas ortogonales dibujadas. La vista horizontal, la vista vertical y la vista de perfil. Ahora veremos las dimensiones de los objetos. Si yo tengo un objeto en tres dimensiones, al representarlo en cada una de las vistas, en la vista horizontal, la vista vertical y la vista de perfil, yo puedo entonces medir sus dimensiones. Y al medir sus dimensiones, entonces puedo hacer cálculos de área, cálculos de volúmenes y demás. En el objeto que está dibujado en esta diapositiva, podemos ver lo siguiente, que tiene un espacio que es hueco. Pero además de eso, el espacio que es hueco es este que está en esta zona. Esto es hueco. Quiero que vean la forma geométrica de esto. En la vista vertical o frontal de ese objeto, esa circunferencia tiene un diámetro de 2 metros, porque desde aquí hasta acá mide 3 metros y le restan 0.5 y 0.5, ese diámetro es de 2 metros. Pero ¿cómo se dibuja un círculo cuando el objeto está en tres dimensiones, que sería un isométrico como lo que está aquí? Se vuelve entonces una elipse. Y es por ello que nosotros vimos la metodología para dibujar elipses aproximadas. Además de eso, como esta es un área hueca, si el observador está desde el lado derecho mirando al objeto, esa área hueca se vuelve un área, una zona oculta. ¿Por qué? Porque tiene toda esta parte sólida que impide que el observador la vea. Es por ello que aquí salen unas líneas ocultas. Y recuerden que las líneas ocultas son estas dos. Son las que se utilizan para delimitar aquellas zonas que no se ven. Esta zona comprendí que esta zona que estoy señalando es la zona hueca, que tiene un diámetro de 2 metros. Acá lo mismo, esta es la zona hueca. Además de localizar los cuerpos en una vista, ya sea en la vista vertical, horizontal o de perfil, los cuerpos también se pueden localizar mediante sistemas de coordenadas. Y aquí en la imagen tenemos el sistema de coordenadas que comúnmente le enseñan al estudiante en el colegio, donde tengo todo el eje de las X, tengo todo el eje de las Y. En el eje de las X, a partir del punto 0 hacia acá son los valores de X positivo y van creciendo desde 0 hacia infinito. Y en el lado derecho son los valores de X negativo que van desde 0 hacia menos infinito. Con respecto al eje de la Y, en la parte superior parten de 0 hacia infinito y desde 0 hacia menos infinito. Si yo conozco los vértices de un objeto, los vértices con sus respectivas coordenadas en X y en Y, entonces yo puedo localizar esos puntos o vértices para posteriormente dibujar ya sea el punto, una línea, un plano y por qué no un sólido en diferentes vistas.
Esto lo vamos a hacer porque hay varias láminas que de este tipo de problemas y les voy a explicar un ejemplo de eso. Determinación de vistas faltantes. Determinación de vistas faltantes es un problema típico de lo que es proyección de vistas en dibujo técnico y como usted puede observar, ya nosotros hace un momento explicamos un ejemplo, que fue el ejemplo del triángulo ABC. En el triángulo ABC del ejemplo anterior teníamos la vista horizontal, teníamos la vista vertical y queríamos determinar la vista de perfil, que en ese momento era una vista faltante. Ese es un tipo de problema de vistas faltantes, porque también podemos tener problemas de vistas faltantes donde nos den las coordenadas del punto, de la línea, del sólido, y esas coordenadas de esos vértices los podemos representar gráficamente en una o dos vistas y posteriormente mediante el principio de proyección de líneas, entonces podemos eh, trazar y encontrar las vistas faltantes. Les voy a leer brevemente el procedimiento que se utilizó en el ejemplo anterior. Y dice así: a partir de dos vistas conocidas, en el ejemplo anterior las dos vistas conocidas eran la vista horizontal y la vista vertical, trazar líneas guías perpendiculares a los ejes de bisagra. Estas líneas guías perpendiculares son las proyectantes. Y esas líneas deben partir desde cada uno de los vértices del objeto que se quiere proyectar. Cuando yo en el ejemplo anterior tracé proyecciones desde la vista vertical hacia la vista de perfil y desde la vista horizontal hacia el inglete y del inglete a la vista de perfil, entonces lo que hice fue que localicé puntos de intersección de las líneas provenientes de un vértice en común. Analicé cuáles eran las dos proyectantes del punto A y el punto donde se unían se encontraba el punto A. Lo mismo hice para B y para C. Cuando encuentre los puntos de intersección que representan a los vértices de la línea, del plano o del sólido, entonces ya puedo unir los vértices con líneas visibles. Finalmente debemos verificar que todas las aristas y los arcos que hemos trazado concuerden con respecto a las proyectantes. Porque hay ocasiones en las que uno piensa que está haciendo el dibujo bien, pero como hay tantas líneas proyectantes, uno se puede confundir en el momento de encontrar los puntos de intersección y esto repercute en posibles errores. Este es nuestro segundo ejemplo. En este caso vamos a resolver un ejemplo de proyección de objetos a partir del conocimiento de sus coordenadas. Tengo la vista vertical, la vista horizontal y la vista de perfil. Y el problema me da a mí dos enunciados que corresponden a la línea que se quiere dibujar. Dice que la línea que se desea dibujar es una línea que va desde un punto 1 a un punto 2. Dice que las coordenadas del punto 1 son las siguientes. Dice que el punto 1 se encuentra 1 metro por debajo del plano horizontal. El plano horizontal es este que está aquí. Y como dice el enunciado que se encuentra 1 metro por debajo del plano horizontal, quiere decir que el punto 1 se encuentra aproximadamente por aquí. Dice que el punto 2 se encuentra a 2 metros, perdón, el punto 1 se encuentra a 2 metros del plano de perfil. Si este es el plano de perfil, a partir de ese punto 2 metros, aquí estamos, según esto, aquí se encuentra el punto 1. Pero además de eso dice que el punto 1 se encuentra a 0.5 metros del plano vertical. El plano vertical es este que estoy señalando. A 0,5 metros se encuentra el punto 1.
está, quiere decir que si se encuentra a 2 metros del plano de perfil, a 1 metro del plano horizontal y a 0.5 metros del plano vertical, tenemos al punto número 1 aquí y al punto número 1 acá. ¿Qué recomendaciones doy con respecto a esto para la realización de sus láminas? Mi recomendación es que no es necesario hacer este grid o este cuadriculado que yo acabo de hacer. Yo coloqué este cuadriculado aquí para facilitar la comprensión de lo que es la localización de las coordenadas. Obsérvese que las coordenadas parten de 0 en cada eje, desde 0 va aumentando, desde 0 va aumentando y desde 0 va aumentando. ¿Por qué? Porque las coordenadas que se van a dar en los enunciados de los problemas van a ser con respecto a los planos. Es importante que usted esté bien claro en el nombre de cada uno de los planos. Recuerden nuevamente plano vertical, plano horizontal y plano de perfil. Al localizar el punto número 1, debo identificarlo. Recuerden que el punto número 1 se encuentra, de acuerdo al enunciado, el punto número 1 se encuentra a 2 metros del plano de perfil. Aquí lo dice, se encuentra 1 metro por debajo del plano horizontal. Este es el plano horizontal, 1 metro por debajo. Se encuentra el punto 1, aquí lo marqué en el punto de intersección, y que el punto 1 se encuentra a 0.5 metros desde el plano vertical. Este es el plano vertical, aquí se encuentran los 0.5 metros, quiere decir que el punto 1 se encuentra aproximadamente ahí. Ahora vamos a localizar el punto 2. Para localizar el punto número 2 hay que leer el enunciado del problema. En este caso dice que el punto número 2 se encuentra 5 metros debajo del plano horizontal. Este es el plano horizontal y cuento las coordenadas. Allí se localiza el punto número 2. Además de eso dice que el punto número 2 se encuentra a 6 metros del plano de perfil. Es decir, que aquí se va a localizar el punto número 2. Bien. Nombro el punto, usted debe etiquetar el punto 1 y el punto 2. Una vez hemos localizado el punto número 2 en la vista vertical, tenemos que localizar el punto número 2 en la vista horizontal. Y el enunciado del problema dice que el punto número 2 se encuentra a 6 metros del plano de perfil. Además de eso dice que se encuentra 5 metros del plano horizontal. Aquí están las dos líneas marcadas. Aquí están los 5 metros debajo del plano horizontal. Aquí están los 6 metros a un lado del plano de perfil. Y estamos marcando en estos momentos, encontrando el punto que está a 4 metros del plano vertical. Este es el plano vertical, a 4 metros se localiza acá. En esa intersección se localiza el punto número 2. Aquí lo vamos a marcar. Bien. Ya encontramos el punto número 1 y el punto número 2 en la vista vertical y en la vista horizontal. Ahora, una vez hemos encontrado los dos puntos, podemos dibujar en línea visible a la línea 1, 2. De esta manera. Usted lo hace con sus escuadras. Listo. Y de esta manera tenemos a la línea 1, 2 dibujada. Pero
La línea 1, 2 hay que dibujarla en todas las vistas, como dice el enunciado. Es decir, que tengo que proyectar el vértice 2, el extremo 1, el extremo 1, el extremo 2, hacia la vista de perfil. Usted con sus escuadras va a proyectar el punto 2, el punto 1 hacia el inglete, va a proyectar con sus escuadras el punto 2 y el punto 1 de la vista vertical, y posteriormente a esa proyección que se hizo en la vista horizontal debe girarla 90 grados después del inglete. Así que con sus escuadras usted va a trazar líneas verticales desde el inglete de esta manera. En el punto donde esa proyección del punto 1 de las dos vistas, tanto de la vista horizontal como de la vista vertical, se unan, en ese punto se va a localizar el punto número 1 dentro de la vista de perfil, así como lo estoy marcando en estos momentos. El punto donde se intersecten las dos proyecciones del punto número 2 es el punto donde se localiza el punto número 2 dentro de la vista de perfil. Vamos. Y una vez hemos encontrado los dos puntos, tanto el punto 1 como el punto 2, dentro de la vista de perfil procedo a dibujar en línea visible a la línea 1, 2. Y ahora sí, de esta manera hemos terminado nuestro problema, que consistía en dibujar tanto en la vista vertical como en la vista horizontal y en la vista de perfil a la línea 1, 2 a partir del conocimiento de las coordenadas del punto 1 y del punto 2 en la vista vertical y en la vista horizontal. Bien, una vez hemos terminado lo que es la explicación del procedimiento de cálculo de las vistas faltantes para los tres planos ortogonales que estamos viendo, que son el plano de perfil, el plano horizontal y el plano vertical. Ahora vamos a analizar las láminas que tenemos que desarrollar en este módulo. La primera lámina que vamos a trabajar es una lámina donde el estudiante debe colocar el número del sólido que corresponde a estas vistas ortogonales. Recuerden que del lado derecho vamos a tener una vista de perfil. En la parte izquierda, inferior izquierda, vamos a tener la vista frontal y en la parte superior la vista horizontal. En base a estos objetos, estos sólidos, vamos a colocar el que corresponde dentro del círculo. Así brevemente, yo les puedo decir que aquí hay un tema nuevo para ustedes, y es el uso de las líneas ocultas en la vista vertical, en la vista de perfil y en la vista horizontal. Las líneas ocultas representan pequeños tramos o aristas de los objetos que no son visibles desde una vista. Y les voy a explicar esto con un ejemplo. Si ustedes ven esta línea que estoy señalando, esa pequeña línea que está en la parte posterior de ese sólido, esta pequeña línea, si el observador está en la parte frontal y mira al objeto, las líneas proyectantes van a hacer que ese tramo no se vea al dibujarlo dentro de la vista horizontal. Eso trae consigo que sea necesario el uso de una línea oculta. Y efectivamente, aquí lo podemos ver. Esa pequeña línea horizontal y esta pequeña línea que sube dentro de la vista horizontal es esta pequeña línea horizontal y la otra línea que sube. Lo mismo podemos verlo dentro de otra figura. Por ejemplo,
Vamos a buscar otra que sea equivalente aquí. Esta figura que está aquí corresponde a la figura al sólido número 9. ¿Por qué? Porque el sólido número 9 tiene una especie de rampa triangular, que es esta representación, y en la parte inferior tiene 4 líneas que son paralelas, que hacen como un pequeño túnel debajo del sólido, y que en la vista vertical, en la vista horizontal, serían estas 4 líneas que estoy señalando. Y asimismo se deben hacer las otras láminas. La lámina que sigue es idéntica a la lámina anterior, nada más que tiene otro tipo de figura geométrica. Ahora las figuras son isométricos, todos tienen un tramo horizontal y un tramo vertical. La siguiente lámina, ya esa parte ya la expliqué aquí en los videos anteriores, cómo dibujar algunas de las vistas o las diferentes proyecciones de los objetos. Aquí tengo un isométrico, una vista tridimensional de un objeto, y el enunciado de esta lámina me dice que utilizando el cuadriculado que me suministra la lámina, tengo que dibujar a mano alzada las proyecciones ortogonales del objeto mostrado. Es decir, que lo primero que debo hacer es contar cuántos cuadros tiene este sólido de profundidad, cuántos cuadros tiene de ancho y cuántos cuadros tiene de altura. ¿Por qué? Porque en base a eso yo voy a dibujar mis ejes de bisagra y mis ejes de inglete. Aquí tengo que dibujar el eje de perfil, el eje horizontal y el eje de inglete. Una vez los dibuje, entonces ya yo puedo dibujar el sólido, porque me están pidiendo todas las proyecciones ortogonales en este ejemplo. El ejemplo que está en el lado derecho sí se hace con escuadra. Ya el problema me da a mí los ejes de bisagra. Yo debo dibujar la línea de inglete y voy a dibujar la vista horizontal, la vista vertical y la vista de perfil. La siguiente lámina es idéntica a la anterior, solamente que ahora entran en juego superficies curvas. Y aquí está lo que yo les decía, que una superficie curva cuando se proyecta en 3 dimensiones ya no se traza como un círculo, sino que se vuelve una elipse aproximada. Aquí tengo que dibujar ejes de bisagra, el eje de perfil, el eje horizontal y el eje de inglete. Acá también, acá ya viene definido. Lo que sí debo dibujar es el inglete para dibujar los sólidos. La siguiente lámina del módulo consiste en identificar o dibujar las vistas ortogonales a partir del conocimiento de las coordenadas. El problema número 2, por ejemplo, lo que se hace es completar la vista horizontal a partir de la proyección, apoyándose con el eje de inglete, como aquí está en el ejemplo. Acá arriba, en la parte superior, tenemos que hacer lo mismo, completarlo haciendo proyectantes hacia el plano vertical y haciendo proyectantes acá hacia el plano vertical para dibujar esa parte que hace falta. La última lámina del módulo es proyección por punto, lo que les había comentado de las diferentes coordenadas de los vértices de un objeto.